lo que van a tener que interpretar. En realidad, la práctica tiene dos momentos. Un primer momento que corresponde a la elaboración del gráfico de la tolerancia a la glucosa, como ya hemos visto en clase, y que en época de pandemia desarrollamos un Excel dinámico con datos haciendo las gráficas correspondientes de pacientes reales. Ustedes ya tienen la guía gráfica, todo, ¿no es cierto? Estimo que sí. En la primera parte hay unos cuadros con valores numéricos y a continuación hay un espacio donde ustedes tienen que graficar esos valores numéricos. Y a continuación dice interpretación del gráfico. En su informe eso es lo que van a hacer. Pero ¿cómo lo van a hacer? Eso les voy a explicar ahora. La segunda parte es como ustedes van a construir la curva de tolerancia a la glucosa, considerando que para el alumno que va a estar en la práctica como modelo ha estado en ayunas y que se le va a dar una carga de glucosa tomando en cuenta un agua azucarada. En realidad, en el laboratorio se hace el rumor. Claro que queremos ver explicar el fenómeno. Entonces, van a tomar gaseosa, jugo o algún chocolate. Como ustedes son jóvenes y no hay ningún riesgo de que sean diabéticos, nada de eso. Su maquinaria hormonal, específicamente su páncreas, va a funcionar al 100%. Y vamos a ver cómo es la respuesta. Entre la primera media hora y la segunda media hora, probablemente se llega aquí con máximo hasta 100%. Y posteriormente a eso va a bajar hasta los niveles basales. ¿Eso qué significa? Que antes de cualquier examen tenemos que tomar un basal, una prueba basal. Eso lo voy a explicar ahora. Entonces, el objetivo es, el contenido es objetivo, procedimiento, resultado, conclusión. A manera de introducción, lo que ya es la diabetes mellitus es la consecuencia final de la combinación de los distintos defectos metabólicos, producto de la interacción de factores genéticos y ambientales. Es un grupo de alteraciones metabólicas crónicas, caracterizadas por hiperglicemia, resultante de efectos de la secreción y inacción de los. Y el antecedente es lo que les comentaba en la presentación. En el 2013 se tenía aproximadamente 322 millones de pacientes con diabetes, que al 2025 esto va a subir a más o menos a 592 millones de pacientes diabéticos en el mundo, que implicaría un crecimiento del 55%. En buena cuenta, ustedes cuando tienen una buena paciente diabética, sí o sí, si acaso no tienen familiares directos que directos con diabetes. Ahora, en el Perú, ¿qué está haciendo hoy? El Perú también tiene una curva de crecimiento de pacientes con diabetes. Se hizo un estudio que se evaluó más o menos la población de la costa de la Sierra y de la Selva en un periodo del 2005 al 2018, encontrándose que los pacientes de la costa son los que más índice de crecimiento de pacientes diabéticos han presentado. A continuación, los de la selva y a continuación los de la selva. Pero en una cosa, en el gráfico que ustedes ven, en el gráfico que está en rojo, se ve el crecimiento sostenido de la cantidad de pacientes con diabetes. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Acá se representan mis amiguitos de los muñecos. El objetivo básicamente es evaluar los mecanismos de control de neoclásicos de los niveles circulares del ensayo y que como objetivos específicos nos planteamos primero graficar la curva de tolerancia a la glucosa de acuerdo a los datos proporcionados de edad ahora y entender los mecanismos de liberación y acción de la insulina e interpretar la curva de tolerancia a la glucosa. Es despertar el mecanismo de interés a inquietudes sobre los diversos modelos para el estudio y demostración de la naturaleza de la diabetes. Entonces, aspectos generales, básicamente lo que hablamos en la teoría y vamos a complementar algunas otras cosas. Lo que habíamos dicho del parque, una gran heterogeneidad, cómo se producía la insulina, básicamente hay una circularidad de eso, donde hay dos mecanismos para un mecanismo molecular para donde la insulina tenía una regulación específica a través de estimulantes y inhibidores. Y dentro de los estimulantes había primarios y secundarios. Los primarios eran los que iniciaban y los secundarios los que producían. Entonces, habíamos dicho que hay factores que producen esa estimulación o que producen esa estimulación. En buena cuenta, también informamos que la liberación de la insulina se daba de dos fases.
una primera fase en forma de tipo, como se muestra en el gráfico, y una segunda fase en forma de receta. Y hay una correlación con la presencia de insulina con la ingesta de proteínas. Ahora, cuando la ingiere los alimentos, es absorbida, la glucosa es absorbida hacia los vasos sanguíneos, y esta concentración o gradiente de concentración de glucosa estimula el páncreas para, una vez estimular a nivel del páncreas, a través del péptido similar al glucagón, que es una hormona intestinal sintetizada en células L del tracto gastrointestinal, específicamente del estómago, va a generar la liberación de la insulina, que va a permitir la disminución de la glucosa a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel del tejido básico. Porque también ya hemos visto que se daña bastante el páncreas, hay una alteración en la ejecución de la insulina, hay una alteración o disminución de la captación de glucosa a nivel periférico y hay un aumento de la liberación de glucosa a nivel hepático. Entonces, se ha visto que hay alteración de la diabetes en diferentes órganos, como vimos en el programa. Yo hice todo esto para el primer grupo, porque ellos no vieron esta clase. Entonces, ¿por qué se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa? Para detectar cosas, hipoglucemia reactiva, para detectar la diabetes, para detectar la carbohidratos, para detectar la resistencia a la insulina, para detectar trastornos raros del metabolismo de los carbohidratos y para detectar el deterioro de las células. Para eso se nos prepara. Y en realidad, entonces, esta prueba de tolerancia a la glucosa es la capacidad, es una prueba en la cual se mide la glicemia en ayunas y después de una dosis o carga de glucosa se va a medir posteriormente niveles de glucosa cada vez. En buena cuenta, lo primero que se va a hacer es medir una glucosa basal antes de cualquier procedimiento. A continuación se da la carga de glucosa, como les dije, que puede ser una gaseosa, que puede ser un zumo, que puede ser un chocolate, pero que es incluso. Y que a partir de eso se toma las pruebas características. Ahora bien, ¿qué cosa o qué factores aumentan la tolerancia a la glucosa? Por ejemplo, aumentan la tolerancia a la glucosa el hiperinsulinismo, también el hipotiroidismo, el hipotiroidismo y la hipofunción cortical de la glándula suprarrenal. También puede afectar la disminución de la función gastrointestinal, por ejemplo, cuando hay patologías como el SUR o cuando hay patologías como la enfermedad celíaca. Eso también puede aumentar la tolerancia a la glucosa. ¿Y cuándo hay disminución de la tolerancia a la glucosa? Hay disminución, se observa sobre todo en condiciones que causan hiperglicemia, o sea, la diabetes, en la hiperactividad de la pituitaria anterior, sobre todo de la hipófisis, y en el hiperactivismo. Específicamente también en la diabetes mellitus hay una disminución de la tolerancia. ¿Qué indicaciones para la prueba de tolerancia a la glucosa? Se da indicaciones cuando, por ejemplo, se tiene antecedentes familiares, pero no presenten síntomas, pero ya tienen antecedentes familiares, o sea, hay un poco de. ¿Cuándo más? Cuando, por ejemplo, hay glucosuria sostenida o transitoria, sin síntomas, o cuando hay síntomas de diabetes sin glucosuria o sin hiperglicemia, pero hay síntomas de diabetes, cosas por dicha cortada. Hay también, se solicita la prueba de tolerancia a la glucosa cuando hay neuropatías o retinopatías, o cuando hay presencia o no de síntomas de diabetes y hallazgos anormales, o cuando, por ejemplo, la madre ha dado un bebé de alto peso, un bebé grande. ¿Qué significa un bebé grande? Un bebé que pase los 4 kilos, 4 kilos, ya podemos sospechar de una madre que podría tener diabetes. Por lo tanto, prueba de tolerancia a la glucosa. Contraindicaciones de la prueba. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuándo no hacer esa prueba? Uno, no hacer esa prueba cuando el paciente tiene diagnóstico de diabetes. ¿Se habla de eso? ¿Pero tiene diagnóstico? Otra es cuando hay casos dudosos. Otra, cuando, por ejemplo, el paciente está con una enfermedad aguda, con una enfermedad crónica, con una enfermedad que se está iniciando. ¿Qué precauciones debemos tomar para hacer esta prueba? Primero, número uno, tener una dieta de carbohidratos en
en los últimos 3 días y evitar fármacos que pudieran alterar la glucosa. Por ejemplo, fármacos como algunas categorías, algo así. O abstenerse de fumar. Y otro que es muy importante es el ejercicio, que no debió haber hecho ejercicio extenuante un día anterior e incluso el mismo día de hoy. Ahora, esta prueba de tolerancia a la glucosa oral puede hacerse por diferentes métodos. Uno de los métodos que vamos a hacer nosotros es la tolerancia a la glucosa oral estándar, en la que más se usa, y ustedes pueden implementar en sus centros de salud más adelante como el médicos generales de compañía. Pero también hay pruebas de tolerancia a la glucosa intravenosa o endovenosa, o hay también pruebas que se llaman la mini prueba de tolerancia a la glucosa o la mini prueba de glucosa. Entonces, empecemos con lo que más comúnmente se usa, que es la prueba de tolerancia a la glucosa. El procedimiento estándar, ¿en qué consiste? Consiste en medir la glucosa en sangre, en orina, y después de una carga de glucosa en el adulto, más o menos de 75 gramos por mililitro, y en los niños de 1.5 gramos de glucosa en función o kilogramos de peso, se va a determinar posteriormente en tiempo de 30, 60, 90, 120, 150 minutos la medición de la glucosa, tanto en sangre como en orina. Nosotros normalmente utilizamos la Coca-Cola, pero la experiencia nos ha mostrado que no llegamos a lo que se esperaba. Por lo tanto, inicialmente salimos en la glucosa, lo que nos daba más o menos era en azúcares 73 gramos. Según la Coca-Cola, ellos han hecho una modificación y ya han bajado sus niveles de azúcar. En una razón de 600 mililitros en la mediana, la cantidad de azúcar antes de 2013 era 70 mililitros. Y en una Coca-Cola a partir de 2021, la cantidad de azúcar es de 45 gramos. Esa es la conversión para sacar el número de kilocalorías. Pero esto es un ejercicio, hermano. Ahora, si ustedes quieren ser estrictos, ustedes pueden sacar las kilocalorías tanto de la Coca-Cola, de los zumos, como de la chocolate, para saber cuánto de kilocalorías le están dando y cuánto de glucosa está consumiendo el consumidor, para ver cómo regula esa cantidad de glucosa. ¿La prueba en qué consiste? La prueba consiste en el gráfico inicialmente en una persona en ayunas. Normalmente la glucosa debe estar en el rango de 90 a 100 miligramos de ayunas. Entonces, cuando se le da una carga de glucosa, dijimos que antes de darle la carga se mide el pasaje. Y después de la carga se hace la medición. Y luego se va a ver que en los primeros 30 minutos hay un incremento notorio de la concentración de glucosa en sangre. A la hora, a los 60 minutos, este incremento puede ser máximo. Y a continuación, decae. Una vez se hace la curva. Y el cuadrito de la parte superior, más o menos representa el rango de la cantidad de glucosa individual que se necesita dependiendo del tiempo que está. Ustedes comparan 30 a 60 minutos, teóricamente en 30 minutos no es el más alto. Sin embargo, en la práctica se ve que el más alto se genera a los 60 minutos. ¿Y esto cómo se explicaría? Se explicaría que en los 30 minutos pudiera estar, por ejemplo, en 130, y en los 30 minutos en 130, y en los 60 minutos en 140, y eso explicaría el comportamiento. Pero debemos de considerar que pueden haber exactamente. Ahora, ¿cómo es una curva normal? Una curva normal es como una persona. Asciende más o menos a la hora, en el tiempo máximo, y luego desciende más o menos. ¿Y cómo es una curva diabética? Generalmente en la diabetes, la glucosa en amigas ya se encuentra. Por lo tanto, el valor es más alto cuando se da la carga de glucosa, y esto va a alcanzarse más o menos en una hora o una hora y media. El valor más alto, incluso, ya alcanza la hora y media, ahora ya rompe el umbral de filtración glomerular, alveolar. Por lo tanto, si rompe, va a encontrarse glucosa en orina, va a haber glucosuria, y el nivel de glucosa en sangre está por encima de la normal, incluso cuando se mide posteriormente la glucosa. Ahora, hay condiciones en las cuales hay glucosuria renal, hay diferentes causas.
Una de las causas efectivamente es la diabetes. La otra causa puede ser el embarazo. La otra causa puede ser una nefropatía o una enfermedad renal. La otra causa, el envenenamiento por metales pesados. La otra puede ser alteración genética de los transportadores de glucosa. Les voy a adelantar. La glucosa, una vez que se filtra por el neurónimo, no debería encontrarse, porque normalmente la glucosa se reabsorbe en el primer tercio del túbulo contorneado proximal a través de dos modos. La primera es a través de los canales de luz, que es en pequeña cantidad. Y la segunda se va a recorrer a través de los canales de glucosa en un transporte sintoconexor, se conocen como transportadores de glucosa sodio tipo 2. Y es de ese modo como se reabsorbe toda la glucosa. Cuando el umbral de filtración es rebasado, la cantidad de glucosa que se fija del moléculo es tanto que es difícil poder hacer esa reabsorción. Por lo tanto, se va a encontrar glucosa en orina. Ahora, y esa es el gráfico que representa las dos presentaciones. De un paciente diabético en el gráfico de celeste y de un paciente normal en el gráfico de naranja. Como vemos, en un paciente normal, la concentración inicial está por debajo de 100 y que después de una carga de tiempo pasada las 150 horas o 150 minutos, se vuelve a su normal. En cambio, en un paciente diabético que está en la gráfica celeste, la concentración de glucosa ya se encuentra elevada y en este caso está por encima de 200. Sumado a una carga de glucosa, se incrementa notablemente en la primera hora, en la primera 30 minutos, y que se casi esté sostenido en la segunda media hora. O sea, más o menos a los 90 minutos debemos detectar el máximo, y es lo que se ve en la gráfica. Y a continuación desciende, pero desciende ya no a los niveles basales fisiológicos, sino al nivel alterado, al nivel modificado. Ahora, la segunda prueba, que hicimos que es una prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa, se realiza básicamente en pacientes que presenten mala absorción. O sea, en pacientes que tienen alguna enfermedad celíaca o enteropatía. Pero bajo estas condiciones, la carga horaria de glucosa no es bien baja. Por tanto, los resultados de este tipo de prueba no son buenos. Para esta prueba, que se usa 25 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua destilada, bien venenosa, se coloca y se hace que pase en 5 minutos. Se mide la glucosa a intervalos de 10 minutos y el calor del pico se alcanza en unos pocos minutos. Directamente. Ahora, el procedimiento de esta prueba va a ser normal cuando se ve que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad alta. La tercera prueba es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, o poder mostrar tolerancia oral. La tercera prueba que tampoco se usa mucho. ¿Por qué? Porque en esta prueba solamente se hace dos medidas. La primera medición tiene una basal y la misma se llama el museo. Y la segunda se hace la postura de la carga. No es muy fiable porque hay ciertas observaciones. Pero hay un fenómeno especial que se conoce el retraso de la curva en el retraso. Que tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, la glicemia de unas es normal. Pero hay una elevación pronunciada, rapidísima, a los primeros 30 minutos o a los primeros 60 minutos. La glucosa en sangre supera el umbral de filtración glomerular y disminuye rápidamente los niveles alcanzados en el basal. Entonces, cuando supera ese cambio de filtración glomerular, encontramos glucosa. Y para esto hay 4 condiciones en las cuales se presenta esta curva de retraso en la curva. La primera, que corresponde a lo que sería el destrozamiento. La segunda, la que correspondería al hipertiroidismo. Y la tercera, que correspondería a una cirugía, una gastroenterología, por ejemplo. Y la cuarta, que sería el embarazo. En esas 4 condiciones pudiera producirse una alteración de gráfico que se llama factores que afectan la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué factores? Por ejemplo, la inanición, por la
infección, las infecciones agudas, el hipertiroidismo. ¿Qué hace el hipertiroidismo? Incrementa. Las infecciones, ¿qué hacen? Incrementan y prolongan. En cambio, las enfermedades hepáticas, ¿qué hacen? También incrementan y prolongan. Criterios para diagnosticar diabetes. Esto tiene que quedar en la cabeza. El número mágico es 126. Causa la glucosa plasmática en ayuda mayor de 126 en más de una transformación y es necesario glucosa plasmática en ayuda menor de 126 en los casos de presión se puede realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. Además, la glucosa en plasma aleatorio cuando es mayor de 200 miligramos por litro sumado a síntomas diabéticos, por ejemplo, con fecha, lluvia, pérdida de peso, baja, nos da diagnósticos de diabetes. Los criterios que también están en su guía para que se revisen y cómo hacer los resultados en función a los valores que de la toma de sangre y de la toma de sangre. Los criterios también que ya están en su guía para que más o menos separen y más o menos como conclusión tiene que quedar esto. Aumenta los niveles o aumenta la tolerancia corporal a la glucosa los siguientes: corticosteroides, la hormona de la corticotropa, la galactosa, la epinefrina y los estrógenos convencionales. Tiene lo que incluye el etanol, los esteroides, anaerobios, antihistamínicos, la marihuana, los que esconden la xenina, los inhibidores de la monoaminoxidasa y el propanolol. Referencia bibliográfica es que todavía no hemos terminado porque viene la gráfica que voy a dar. Por si acaso está preguntando desde la tierra que viene a nuestra lista, los ministros de Guatemala y la comunidad de Pasarí están en la media, el laboratorio le está tocando a la bacteria y la bacteria le está tirando caramelo, por lo que le llaman las partes. Y el otro es con un payaso, un bufón de la colonia, que en la época de Navidad, a finales del 6 de enero, hacen la rotación al niño y estos bufones salen a las calles, un montón de bufones que en la espalda, con una pastilla de soda, cagan las espinas. Y se ponen ellos que lleven por grueso a la espalda para que no les sirva, pero cuando se acercan al lado, esas espinas te llevan. Es un homenaje a mí. Pero todavía falta eso. Bien. Este Excel es el que va a complementar su vida. ¿Están bien los chicos? Ya. Este es un Excel, como les dije, en época de pandemia tuvimos que desarrollar las prácticas virtuales, pero ahí es donde nos dimos cuenta de eso. Lo que queremos ustedes es que den razonamiento, que aprendan a hacer eso, que aprendan a razonar, a tener criterio, que aprendan a evaluar las cosas, no solamente hacer las cosas repetitivas, posiblemente las cosas mecánicas. Entonces, en base a ese criterio, desarrollamos este modelo, que es tolerancia a la vida. Ya inclusive algunas recomendaciones para los docentes, considerar que el modelo constituye una práctica educativa, y lo que se busca en el alumno es desarrollar competencias a través del análisis deductivo e inclusivo. Dos, el gran estructura y tolerancia de las cosas en la cual tomar en cuenta los valores obtenidos en una práctica presencial previamente realizada y que los mismos se registran en el conjunto. El docente podrá cambiar dichos valores y estos inmediatamente se evidencian en el examen. Se recomienda que en cada campo de valor se realice una ejecución de la práctica. Se recomienda que en cada el docente realice el primer análisis de la muestra control como modelo a los estudiantes y los estudiantes continúen con la muestra N1 y N2. El alumno alcanzará a interpretar cada una de las muestras considerando un tiempo pertinente de 50 minutos para cada unidad. Conforme se vaya reportando los resultados vía chat y vía WhatsApp, según se convenga con el grupo previamente. El docente aplicará la norma correspondiente y 4 del rol del docente, el que se facilitador y indicador y proceso de aprendizaje. Entonces, la primera era ya el postulado que se incluía para diagnosticar, para generar ya en función de los valores obtenidos, el diagnóstico definitivo. Las consideraciones del criterio de la ADA del diagnóstico 2 del 2022 eran un
16 de gallina, mayor o igual de 126 miligramos por ciento. Hemoglobina glicosilada, mayor de 6.5%. Prueba de tolerancia a la glucosa, mayor de 200 gramos por ciento. Glucometría al azar, mayor de 200 miligramos por ciento. En la primera gráfica, que está en la pantalla, correspondía a lo que tiene una persona después de una carga de glucosa. Ustedes tienen que efectuar, tienen los datos. ¿Qué tienen que hacer? Construir esta carga. Dirán, pero doctor, ¿qué está hecho? No. Lo que interesa es que construyen la gráfica, más o menos que ustedes entiendan bien. Por ejemplo, en la parte inferior tienen ustedes un espacio para ahí. La parte de la vertical corresponde a la diseña y la parte de la horizontal corresponde a la diseña. Con estos valores ustedes construyen y hacen la interpretación. Pueden jugar, imagínense que si acaso yo tengo este último valor, esta diseña, 120, por ejemplo, y cambio la gráfica, pongo el ejercicio mental para qué pasaría, qué estaría pasando. Y les sugiero que esto lo van jugando. ¿Qué pasa si cambio los valores, por ejemplo, 0? ¿Qué pasa si cambio los valores acá? Que empiezo el 0. Se distorsiona la gráfica. Pero ¿qué pasa? Acá. ¿Qué pasa si acá empiezan los 100? Entonces, cambió la gráfica. Tengo que interpretar. Esto podrá ser un retraso en la curva. Podría ser. Entonces, eso tiene que ir bien ustedes. Pregunta de sale, cada pregunta. Una no pregunta. Ahora, esta es una gráfica de un paciente con obesidad. Miren, está por encima de 200 y llega a 350 a los 50 minutos y ya no. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, acá llega a 90? No pasa nada. ¿Cómo se interpreta ese fenómeno? Eso tiene que analizar ustedes. Claro, pero de repente, ¿en qué momento se ve eso afuera? Después de posterior. Entonces, ahí ha sido una cosa de lado. Pero sin embargo, hoy, o sea, tiene que ser variable. Y ahora, la tercera gráfica corresponde a la comparación de la gráfica de un paciente diabético en rojo y de un paciente que responde normalmente. Y la cuarta gráfica y última corresponde a la curva de retraso. ¿De acuerdo? La curva de retraso. ¿Qué sucedía? La primera media hora se incrementaba los cálculos y después volvía a volver a empezar. ¿En qué condiciones se ocurría eso? En 4 minutos. ¿Cuáles eran? Embarazo, de diabetes, hipertensión y más hipertiroidismo. Un examen, todos los que dicen, estos chicos de gimnasio, entonces, en la guía tiene prácticamente los dos momentos. El primer momento para hacer el gráfico. O sea, ustedes van a tener cada media hora que medir. Y la media hora, entre media hora, pues se van a rascar la barriga. Aprovechen a hacer sus gráficos. Aprovechen a hacer sus interpretaciones. Si está el docente al lado, consulten con él. ¿Qué pasa, doctor? El doctor humano dijo que si esto bajaba, que empezaba como 200, si bajaba a todas las 90, el doctor está pensando en eso. No, señor Cabrera, en otro momento, en otras condiciones. No, podría ser que es un paciente normal, de repente ha sido por cambiar, sí, tiene que ir jugando con una. ¿Está bien, chicos? Sí, chicos, gracias.